Televisa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. La teoría atómica de John Dalton se desarrolló en el siglo XIX. Dalton presentó su teoría en una serie de conferencias y publicaciones. En 1803 comenzó a desarrollar su teoría atómica y la presentó en una conferencia sobre filosofía en la Sociedad Literaria y Filosófica en Manchester. Además, en 1808, Dalton publicó su libro Un nuevo sistema de filosofía química, donde presentó su teoría de manera detallada y oficial. Su teoría sentó las bases para el desarrollo de la química moderna. Dalton es considerado uno de los científicos más importantes en la historia, y sus aportes a la química han impactado de manera duradera y importante. Dalton padecía daltonismo, una condición que afecta la percepción del color, lo que lo llevó a estudiar la ceguera al color y publicó un artículo sobre el tema. Esto lo llevó a ser considerado uno de los primeros en estudiar esta condición. Además de la teoría atómica, Dalton contribuyó en la química en la determinación de pesos atómicos y la identificación de nuevos elementos. La teoría atómica de Dalton. Los elementos están compuestos por átomos idénticos. Los átomos de diferentes elementos tienen propiedades distintas, ya que los elementos se combinan en propiedades fijas para tomar compuestos. Impacto de la química. Como la teoría atómica de Dalton revolucionó la comprensión de la materia y las reacciones químicas, influencian el desarrollo posterior de la química y la física. Son los postulados principales de Dalton. La materia está formada por partículas indivisibles llamadas átomos. Según Dalton, los átomos son las unidades más pequeñas de la materia. No se pueden dividir, crear ni destruir. Hoy sabemos que pueden dividirse en protones, neutrones y electrones, pero en su tiempo fue revolucionario. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí. Todos los átomos de un elemento tienen las mismas propiedades físicas y químicas. Masa, tamaño. Actualmente se basa y se sabe que existen isótopos, átomos del mismo elemento con distinta masa. Los átomos de elementos diferentes son distintos. Tienen masa y propiedades diferentes, lo que permite distinguir unos elementos de otros. Los compuestos se forman por la unión de átomos de distintos elementos de propiedades físicas y sencillas. La teoría atómica de John Dalton fue propuesta a principios del siglo XIX, alrededor de 1803, y es uno de los pilares fundamentales de la química moderna. Dalton postuló que la materia está compuesta por partículas pequeñas e indivisibles llamados átomos. Aunque la teoría de Dalton fue un gran avance para su época, se modificó con los descubrimientos posteriores como la existencia de electrones por J.J. Thomson y la comprensión más precisa de la estructura atómica. No obstante, su modelo sigue siendo fundamental en el estudio de la química y la física. Ok, ¿cómo surgió esta ley o cómo la descubrieron? Ya sabemos que fue por Dalton y bueno, el contexto era que en esa época los científicos estaban estudiando todo eso de las reacciones químicas en forma cuantitativa, y fue Lavoisier en 1789 y Proust en 1799 quienes ya habían mostrado que las sustancias se combinaban en cantidades fijas. La formulación de la teoría fue en 1803 a 1808. Dalton, su conclusión de todo esto fue que toda la materia está formada por átomos indivisibles, que los átomos de un mismo elemento son idénticos en masa y propiedades. Los átomos de distintos elementos tienen masas diferentes, puede variar, depende a sus elementos, el contenido.
Los átomos se combinan en proporciones simples para formar compuestos. En las relaciones químicas los átomos solo se reordenan, no se crean ni se destruyen. Y ya un dato más es que la teoría de Dalton fue la primera no solo filosóficamente y científicamente en explicar la materia con átomos, y pues esto ayudó, bueno, o sea, fue una base para la química moderna. Bueno, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Goodbye. Na na na, come on. Na na.